Y buena victoria entonces de Talleres. Después de 29 años el equipo cordobés volvió a ganar en el Estadio Monumental. Bueno, recién veíamos a Nelson Castro, el corresponsal, trabajando desde la Amazonia. Está hace varios días ya mostrando todo lo que está pasando ahí. Y el tema, la verdad, que es muy preocupante y muy interesante. Por eso estamos con Flavia Brofoni. Ella es ambientalista. Muchas gracias por venir a Buena Semana. Flavia, lisa y llanamente, en concreto, ¿cómo nos afecta lo que está pasando en la Amazonia? Sería bastante injusto decir cómo nos afecta en Argentina exclusivamente. La Amazonía es un bioma, diríamos que el más importante del mundo muy probablemente. ¿Qué es un bioma? Un bioma es un entorno natural, un ecosistema ampliado, digamos. Un entorno natural que brinda servicios y bienes ambientales, diciéndolo en términos de recursos naturales, pero que regula básicamente muchos procesos atmosféricos. Además, ahora está saliendo mucho, que es el pulmón del planeta, que regula parte de lo que tiene que ver con la crisis climática. También es un sistema natural que regula sequías, que regula precipitaciones, que regula fenómenos atmosféricos, y en el nivel de avance actual de los focos ígneos es imposible determinar cuál va a ser la consecuencia. Sabemos que va a ser muy grave, sabemos que es dentro de lo que las ciencias atmosféricas llaman ciclo de retroalimentación positiva. Estamos llegando a un punto de no retorno en donde los incendios del Amazonas van a afectar la regulación hídrica y la regulación climática mundial, en un contexto en donde ya veníamos muy gravemente afectando el clima. Esto en octubre del año pasado quedó clarísimo después del informe del IPCC. El IPCC es un ámbito dentro de Naciones Unidas en donde nos dijeron tenemos 10 años para hacer un cambio profundo del sistema de producción y consumo mundial. Estamos hablando del sistema energético y el sistema de producción de alimentos por sobre todo. Y tenemos 10 años para transformarlo profundamente, porque los efectos de retroalimentación positiva que la ciencia determina que van a suceder van a ser irreversibles a partir de esa ventana. Y ahora lo estamos acelerando a niveles imposibles de poner en palabras. Es imposible dimensionar el daño de lo que está ocurriendo. O sea, lo hecho está. Recién lo hablábamos también. Pero no terminó. Claro, eso es lo grave. Y por otro lado, donó plata, por ejemplo, DiCaprio, muchísimo dinero. ¿De qué sirve eso si ya no hay vuelta atrás? Digo, de algo va a servir, pero ¿en qué se hace el foco ahí? ¿En qué se hace el foco hoy? Está puesto el foco en la regeneración. A ver, yo vengo representando a un movimiento de desobediencia civil. Nosotros creemos, desde Extinction Rebellion, que no hay forma de salir de la crisis ecológica y climática si no es cambiando completamente el sistema de representación que hoy tienen los gobiernos mundiales. Hace 25 años que estamos en crisis, en negociaciones climáticas para poder generar un acuerdo planetario alrededor de cómo salir de el incremento acentuado de emisiones de gases de efecto invernadero. Hace 25 Pero, perdón, ¿cómo sería años. ese cambio? Sí, ese cambio no puede ser dentro de las instituciones. Hoy vos te sentís representada dentro de lo que implica estar financiando con tus impuestos un proyecto, por ejemplo, de extracción de hidrocarburos que va a acelerar la crisis climática y nos está llevando directamente al colapso ecosistémico dentro de los próximos 10 años. Y lo pregunto muy genuinamente porque no somos conscientes de lo que estamos financiando dentro del sistema de representación actual. A ver, es un punto importante el que vos destacás. Obviamente, cuando se dio a conocer todo lo que estaba pasando en las redes sociales, mucha gente empezó a poner, bueno, pray for Amazonia. Exacto. Y había muchísima gente, más que nada vegetarianos y veganos, diciendo qué hipócritas que son algunos que ponen en Instagram o en Twitter, ayudemos al Amazonas, pero sin entender que el cambio puede venir de uno, hablando particularmente del consumo de carne. ¿Cuál es el impacto real de la ganadería en este lugar? Mira, te voy a dar un ejemplo. Estuvimos chequeando recién los datos oficiales. Todos los datos que doy yo tienen base en Naciones Unidas. Esto es la ciencia reconocida planetariamente y dentro de un ámbito muy conservador. Dentro del ámbito de Naciones Unidas, la FAO indica que de seguir con el esquema de consumo actual de carne, en 2050, esto es dentro de 30 años, vamos a tener que incrementar un 78% la producción. ¿Qué implica esto? 600 millones de hectáreas nuevas destinadas a la producción de alimentos dentro del sistema tal cual está planteado hoy. ¿Cuánto es esto? La Amazonía completa. Entonces, claramente, es imposible continuar financiando un sistema de producción de alimentos con este nivel de consumo de carne por un lado, pero también con este nivel de consumo de hectáreas destinadas a producir cultivos para alimentar ganado.
que es lo que hace la soja. ¿Y por qué afecta que se utilicen tantas hectáreas para el ganado? ¿Qué es lo que se hace en el territorio que afecta tanto al...? Lo que veíamos recién en Amazonas. Y agota la tierra también, ¿no? De alguna manera la satura. Depende del tipo de ganadería que hagas, claramente. Dentro del sistema actual de producción ganadera, que es muy intensiva en términos de, bueno, la metodología de feedlots, digamos, a las vacas se le da de comer soja básicamente, por eso nosotros en Argentina producimos tanta soja, no es para alimentar humanos, es para alimentar ganado en otros países, por ejemplo China, y no solo vacas, cerdos y pollos también. Digo, el impacto del consumo individual de carne es muy representativo, pero no es suficiente el cambio individual para poder detener la tendencia de producción que estamos evidenciando. Y en esto también, nosotros el viernes fuimos a manifestarnos a la Embajada de Brasil y claramente Bolsonaro es un representante que debe ser juzgado por el crimen de ecocidio, pero atrás de este modelo de producción y consumo de recursos están las grandes corporaciones. Digo, los principales compradores de la carne y la soja que se produce en Amazonía son las grandes empresas que también producen en la Argentina, con Cargill a la cabeza, por ponerle un nombre. Y en esto tenemos que ser muy concretos. Tenemos que ser concretos en ponerle nombre y apellido a quiénes son las corporaciones que hoy están promoviendo este sistema. Y cuando digo que nosotros planteamos la desobediencia civil como estrategia para el cambio, es porque dentro de las instituciones todos los partidos se están financiando por las corporaciones. Entonces parece un poco apocalíptico y complotista el discurso, pero es lo que dice la ciencia. No es una opinión y no es ideología, es lo que dice la ciencia y nadie está escuchando. Claro. Flavia, a ver, es indiscutible que la ciencia indica que hay que proteger al Amazonas y la importancia que tiene planetaria, pero yo te vengo escuchando con mucha atención y vos lo que estás señalando también es que el sistema institucional está produciendo estos resultados. Es cierto, lo que ocurre es que el sistema institucional, por un lado, es inevitable, y por otro lado, todos quieren algún resultado del sistema institucional. Cuando Macron desde Francia critica a Bolsonaro y dice, bueno, está bien, entonces ahora suspendemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, es porque Macron también está protegiendo a sus agricultores. Es decir, pareciera que en este debate donde la ciencia tiene las razones más sólidas, los políticos, Bolsonaro de un lado, las empresas, Macron del otro, la Unión Europea del otro, también tienen sus intereses. Nadie se salva de tener intereses. Es exactamente... ¿Y cómo haces? Lo acabas de decir vos. Nosotros proponemos desobediencia civil masiva y pacífica, porque el sistema es lo que tiene que cambiar. Los incendios del Amazonas son un síntoma de un sistema de producción y consumo que ya murió. Esto es lo que tenemos que entender. Ya murió porque no hay ningún dato científico que diga que como estamos viviendo vamos a poder sobrevivir. No, a ver, Flavia, estamos de acuerdo en ese punto. En el punto científico coincidimos todos. La pregunta es cómo... no es utópica la desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? No pagar impuestos, no votar a Bolsonaro y no votar a Macron, porque o no votar a Le Pen, qué sé yo, a cualquiera, porque todos los políticos defienden un interés. El interés de su partido, el interés electoralista, el interés de su país. No sé si la ciencia tiene razón en el diagnóstico que hace, la importancia de salir de ese diagnóstico. Lo que no está encontrando es el camino para comprometer a quienes manejan el sistema institucional. Y la desobediencia civil es utópico, no me termina de decir mucho. Me gustaría, pero no me termina de decir cómo se va a concretar. Entiendo completamente tu punto y de hecho compartimos el diagnóstico y quizás lo que compartimos sin lugar a dudas es que seguir como seguimos no podemos y no lo estamos diciendo desde una opinión, lo estamos diciendo desde los hechos de los límites finitos del planeta. Entonces, si las instituciones tal cual están planteadas hoy y el sistema de representación no está dando respuesta a la finitud de un planeta que tiene una disponibilidad determinada de recursos y la capacidad de absorber impactos igualmente determinada, algo grande y sistémico tiene que cambiar. ¿Y cómo lo hacemos si todos los candidatos, por ejemplo, en las elecciones de este año, están financiados por las mismas dos grandes corporaciones que generan divisas en nuestro país? De hecho, salió hoy en todos los medios y de hecho es lo que todo el tiempo estamos escuchando decir. No hay nadie que se oponga a Vaca Muerta como proyecto y no hay nadie que se oponga al modelo de producción agroindustrial en la Argentina, pero son los dos drivers científicamente comprobados de degradación ecosistémica masiva. Y de seguir con el curso de las tendencias actuales, nos quedan
menos de 10 años para entrar en un proceso de colapso ecosistémico masivo. Y voy a citar otro dato de Naciones Unidas. ¿Y por qué digo 10 y 30 años como las dos grandes ventanas de oportunidad? 10 años es lo que dice IPCC que tenemos para llevar las emisiones de dióxido de carbono la mitad. 30 años para la carbono neutralidad. Entonces, ¿qué implica en 10 años llevar a la mitad las emisiones actuales de dióxido de carbono y en 30 años hacer carbono neutrales? Esto es llevar a la economía mundial en 10 años a la mitad y en 30 años a cero tal cual está planteada hoy. No sé si me explico, pero lo que quiero decir con esto es que las transformaciones que son necesarias para no entrar en un proceso extintivo no están funcionando dentro del sistema de representación y las instituciones. Entonces, la desobediencia civil no es una propuesta utópica, es la única alternativa que tenemos hoy para poder reducir al mínimo el dolor y el proceso de sufrimiento que va a atravesar la humanidad, porque ya está comprobado que en 2050 4.000 millones de personas van a vivir en áreas desérticas sin posibilidad de producir alimentos. Esto es la mitad de la población mundial empujada a luchar por alimentos. Y el proceso de Amazonas va a acelerar todavía más este proceso. Entonces, ponerle una ventana de temporalidad a la crisis es muy importante porque estamos hablando del lapso de nuestras vidas, no son las futuras generaciones. Son los próximos 2 gobiernos y medio. Claro. Hay que tomar mucha conciencia, es un tema muy profundo. Totalmente. Para desarrollarlo con más tiempo. Sí. Pero último, y para cerrar, está circulando un mensaje en las redes sociales que dice, bueno, no se preocupen tanto por el Amazonas, o por lo menos por la Amazonia, por el oxígeno, porque el oxígeno nos lo dan unos seres vivos que están en el mar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Y vos lo podés explicar mucho mejor que yo. Yo creo que es lo mismo que, no sé si oyeron hablar a Greta Thunberg cuando le preguntan, bueno, ¿qué le respondes vos a un negacionista de la ciencia climática? Y ella dice, yo no pierdo tiempo en dar esas discusiones, porque es tan poco el tiempo valioso que tenemos para generar información de calidad que entrar a responder a negacionistas frente a la atrocidad de la tragedia que está sucediendo en el Amazonas es perder tiempo valioso. No hay forma de reemplazar los procesos ecológicos que se regulan desde el Amazonas. No hay forma técnica, no hay forma que el mar lo haga. El mar también siendo, digamos, el ecosistema que más degradado está por la crisis climática. Todos los procesos están afectados por el calentamiento global y los procesos que se generan en el mar, más aún todavía. Y la producción de oxígeno del mar también está disminuyendo a causa del calentamiento global. Muchas gracias, Flavia. No, de nada. Gracias. Y después de la marcha de ayer en Plaza de Mayo...